Hola, reciban la bienvenida al canal de Historiclases. En esta ocasión, dentro de la serie dedicada a reseñas de libros, se expone a la obra intitulada Crónica de la Nueva España. Este texto monumental fue escrito por Francisco Cervantes de Salazar. Esta es la primera de dos partes dedicadas a esta obra. El autor nació en Toledo, en la región de Castilla, en la península ibérica. Su año de nacimiento se estima entre 1513, 1518 o hasta 1521. Cursó estudios de Derecho Canónico en la Universidad de Salamanca, sin obtener grado alguno. Luego viajó a Flandes, territorio de la corona española en ese entonces y perteneciente a Bélgica en la actualidad, para laborar como funcionario al servicio de la corona. Hacia 1540 trabajó para el Consejo de Indias. Alrededor del año 1550 llegó al virreinato de la Nueva España, donde trabajó como profesor de gramática hasta la fundación de la Real y Pontificia Universidad de México, establecida con cédula real en 1551 y comenzando sus clases en 1553. En la universidad, Cervantes de Salazar impartió la cátedra de retórica. En 1554 fue ordenado sacerdote. En 1557 obtuvo el grado de bachiller en teología. Después obtendría el grado de doctor en teología en 1567. También fue rector de la Real y Pontificia Universidad de México en dos periodos. Primero, de 1567 a 1568 y después de 1571 a 1573. También fue funcionario de la Catedral de México, obteniendo el cargo de canónigo. A la par de sus actividades académicas y religiosas, Francisco Cervantes de Salazar se dedicó a escribir y a traducir obras. La más conocida de su autoría es Crónica de la Nueva España. Falleció en la Ciudad de México el 14 de noviembre de 1575. A pesar de ser un texto muy extenso y con ediciones de casi 1000 páginas, la Crónica de la Nueva España se considera una obra inconclusa. Consta de 6 libros donde se describe el proceso de la conquista de México. En 1560, Cervantes de Salazar fue nombrado cronista de la Ciudad de México, y fue en ese entonces cuando comenzó a escribir su Crónica de la Nueva España. Tras su muerte, el manuscrito quedó en poder del cronista Antonio de Herrera. Luego se desconoció la ubicación de la obra y se le creyó perdida, hasta ser redescubierta en la Biblioteca Nacional de Madrid en 1911, por la arqueóloga estadounidense Celia Nuttall, siendo editada y publicada en 1914 y teniendo reediciones desde ese entonces. Esta obra también fue escrita en los mismos años cuando Bernal Díaz del Castillo escribía su libro Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, pero al parecer ninguno se enteró de los escritos del otro, pero consultaron las mismas fuentes de información, como el libro Historia de la Conquista de México de Francisco López de Gómara y los escritos de Fray Toribio de Benavente. En ambos textos se buscaba reivindicar a los soldados españoles y a sus aliados indígenas en la conquista, en vez de atribuirla a la hazaña de un único personaje como Hernán Cortés. Incluso se contactó a dos hombres llamados Martín López y Diego Hernández, dos soldados de la conquista
quienes aún vivían en ese entonces. Cervantes de Salazar también consultó las cartas de relación de Hernán Cortés, así como textos de Alonso de la Vera Cruz y Gonzalo Fernández de Oviedo. Este último escribió el libro Historia General y Natural de las Indias, donde describía también a las plantas y animales del continente americano. El primer libro de la Crónica de Cervantes de Salazar trata sobre la descripción de la naturaleza del llamado Nuevo Mundo, bajo la influencia del historiador Fernández de Oviedo, además de autores de la tradición grecolatina como Platón, Aristóteles, Ovidio y Séneca. También se describen a las islas del Caribe para luego exponer sobre los climas y los pueblos originarios del territorio del México actual, como una introducción al proceso histórico de la conquista. En el segundo libro se narran las expediciones de Francisco Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva en 1517 y 1518 respectivamente, detallando el enfrentamiento de los hombres de Hernández de Córdoba con los nativos de Champotón en el actual Campeche. Luego se describe la planeación de la expedición encabezada por Cortés, arribando a Yucatán y su encuentro con Jerónimo de Aguilar. El segundo libro también dedica una parte a la biografía de Cortés, para luego finalizar con el encuentro entre el conquistador y Malintzin, conocida como Marina en este y otros textos españoles de la época. Hasta aquí esta primera parte. En la segunda se describirán los siguientes 4 libros. Si este material ha sido de su agrado y les ha parecido útil, por favor aprieten el botón de me gusta con un pulgar arriba. Se les invita a comentar para aportar algo más. Suscríbanse y compartan para la difusión de la historia, las ciencias sociales y las humanidades. Por último, pueden apoyar al canal con un donativo para mejores contenidos. Por su atención, muchas gracias.